Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy, amigos, nos adentramos en un terreno fértil para la especulación, los corazones rotos y la eterna fascinación por el mundo del entretenimiento. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado agitando las aguas del fandom turco, un tema que involucra a dos de nuestros ídolos más queridos, la radiante Hande Erçel y el carismático Kerem Bürsin. Si eres fan de Love is in the Air, o Senkalkap, para los que prefieren el turco como yo, y te encantan los chismes jugosos, este vídeo es absolutamente para ti. El título, ya lo saben, es explosivo. Hande Erçel impacta, acepta todo lo que Kerem le pida, la verdad revelada. Uf. Un título con mucha carga, ¿no creen? Parece sacado de un thriller, ¿verdad? Hoy vamos a desentrañar este misterio. Vamos a analizar con lupa si realmente Hande está cediendo a las supuestas peticiones de Kerem, si hay verdad en los rumores que inundan Internet y las redes sociales, y por supuesto, qué implicaciones podría tener esto para ellos, para sus carreras y, por supuesto, para nosotros, sus fervientes admiradores. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de especulaciones, de análisis y de debates, quiero pedirles algo muy importante: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre sus celebridades favoritas, las últimas noticias del mundo del entretenimiento turco y global, análisis detallados de series turcas que nos tienen enganchados, y por supuesto, mucho más sobre Hande y Kerem, sus proyectos, sus vidas y todo lo que los rodea. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulos, prepárense, porque vamos a descubrir la verdad detrás de este explosivo rumor. Comencemos por el principio, como siempre, porque es crucial sentar las bases de esta apasionante discusión. ¿De dónde surge todo esto? ¿Cuál es el origen de esta polémica? Bueno, como muchos de ustedes saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizaron juntos la exitosísima serie Love is in the Air. Esta comedia romántica, con su chispa, su humor y su ternura, conquistó corazones alrededor del mundo. La química en pantalla entre Hande y Kerem era absolutamente innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo era perfecto, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas y habladas del momento. Sus nombres resonaban en todos los rincones del planeta. Lo que empezó como una simple amistad y una relación de trabajo, se transformó ante los ojos del mundo en una relación amorosa fuera de la pantalla. Esto llenó de alegría a sus seguidores, quienes celebraron con entusiasmo cada foto, cada mensaje, cada gesto que confirmaba su amor y complicidad. La confirmación de su romance fue un acontecimiento en sí mismo, y el fandom se regocijaba con cada nueva publicación, cada aparición pública juntos, cada declaración de amor. La admiración que sentían por ellos era palpable, y su felicidad era la de ellos también. Pero, como suele suceder en el impredecible mundo de la farándula, las cosas no siempre son color de rosa. Las relaciones, por muy fuertes que parezcan, están sometidas a presiones, a expectativas, y a las complejidades inherentes a la vida de dos personas. Y lamentablemente, después de un tiempo, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. Fue una noticia que entristeció a muchos, pero también dejó paso a la especulación y a la intriga. Aunque es importante resaltar que ambos nunca revelaron las razones exactas que llevaron a la ruptura. Las explicaciones quedaron en el terreno de lo privado, del ámbito de lo personal. Sin embargo, los rumores apuntaban a una serie de factores. Se rumoreó que sus apretadas agendas, que las constantes demandas de trabajo y viajes, y las ineludibles diferencias de opinión que surgen en cualquier relación, jugaron un papel importante en la separación. La intensa presión mediática, el constante escrutinio al que estaban sometidos, también fue un factor a considerar. Fue un momento triste para muchos fans, que veían en ellos la pareja ideal, la encarnación del amor en la vida real. Sin embargo, con el tiempo, tanto Hande como Kerem siguieron adelante con sus vidas, con sus carreras y con sus caminos individuales. Y es aquí donde entra en juego la especulación que da pie a este vídeo, la que da origen a este análisis profundo. Los rumores que dan origen a la controversia sobre que Hande estaría aceptando todo lo que Kerem le pide, se basan principalmente en dos elementos cruciales: su actual relación laboral y algunas interacciones específicas que han tenido en las redes sociales. En cuanto a lo laboral, es importante recordar que Hande y Kerem son actores profesionales,
y en este mundo tan competitivo y dinámico, es común que coincidan en eventos en campañas publicitarias e incluso en proyectos futuros. No es nada excepcional. Lo que sí es esencial destacar, es que a pesar de su ruptura sentimental, ambos han mantenido una relación cordial y profesional. Han sido vistos juntos en eventos, han participado en campañas de publicidad, promocionando productos y colaborando en proyectos. Esto es algo completamente normal, ya que son figuras públicas, y esto es parte de su trabajo, de su profesión. Sin embargo, algunos interpretan estas colaboraciones como una señal, como una evidencia de que Ande estaría cediendo a las supuestas peticiones de Kerem. Es decir, estaría aceptando proyectos que quizás no aceptaría si no fuera por la influencia de Kerem. Pero, ¿es esto realmente así? ¿Hay evidencias concretas que avalen esta hipótesis? La verdad es que no podemos afirmar categóricamente que Ande esté aceptando cualquier proyecto que Kerem le proponga. Ella, como cualquier profesional con ambición y talento, tiene sus propias preferencias, sus propios objetivos profesionales, sus propios proyectos soñados, y por supuesto tiene su propia opinión sobre los proyectos en los que desea participar. Tiene la libertad de elegir lo que mejor se ajuste a sus intereses, a sus aspiraciones, y a su propia visión de su carrera. Pensar lo contrario, creer que ella está supeditada a las decisiones de Kerem, sería subestimarla como actriz, como persona, y como profesional. Sería desconocer su valía, su independencia y su capacidad de decisión. Ahora hablemos de las redes sociales, ese otro escenario donde se cocinan y se magnifican los chismes y los malentendidos. En la era digital, las redes sociales se han convertido en el escaparate perfecto de la vida de las celebridades. Son el caldo de cultivo ideal para alimentar rumores y especulaciones. Las interacciones en plataformas como Instagram y Twitter se analizan con lupa, se escudriñan con minuciosidad, y cualquier detalle, por mínimo que sea, se interpreta. Un me gusta aquí, un comentario allá, una foto compartida, un emoji, todo se amplifica, se sobredimensiona, y se utiliza para construir narrativas a veces falsas y distorsionadas. Por ejemplo, si Kerem publica una foto en su cuenta de Instagram, y Ande le da un me gusta, inmediatamente, los rumores y la especulación vuelven a surgir. Se interpreta como una posible reconciliación, como una señal de que Ande está tratando de mantener una buena relación con Kerem por el bien de algo, o incluso por algún interés oculto. Pero amigos, debemos recordar que un simple me gusta no significa nada. No es una prueba de nada. Mucho menos significa que alguien esté cediendo a las peticiones de otra persona. Es perfectamente normal, e incluso esperable, que dos personas que han compartido una experiencia tan importante en sus vidas, como lo es el protagonismo de una serie de televisión exitosa que conquistó al mundo entero, se sigan en las redes sociales, comenten sus publicaciones y se apoyen mutuamente. La amistad, la camaradería y el respeto a veces trascienden las relaciones sentimentales. Pero, ¿qué hay de la verdad revelada, a la que se refiere el título de este vídeo? ¿Existe alguna prueba concreta, alguna evidencia sólida, que respalde la afirmación de que Ande está aceptando todo lo que Kerem le pide? Honestamente y con toda la honestidad que caracteriza a este canal, la respuesta es no. Los rumores, como ya hemos señalado, se basan en especulaciones, en interpretaciones subjetivas de ciertos eventos, en conjeturas sin fundamentos sólidos, pero no hay pruebas contundentes que respalden estas afirmaciones. No existen fuentes confiables ni testimonios irrefutables que confirmen que Ande está actuando en contra de sus propios deseos, o aceptando proyectos que no le interesan, que no van con ella, o que van en contra de sus principios. Creo que es fundamental analizar todo esto con una dosis de realismo, con sentido común, y con la objetividad que se requiere en cualquier análisis. Los medios de comunicación y las redes sociales, en muchas ocasiones, sensacionalizan las noticias y los rumores, con el único objetivo de generar clics, de atraer atención, y de aumentar las visualizaciones. Es fácil caer en la trampa de la especulación, del chismorreo y de la desinformación. Por eso es crucial ser críticos, no dar por sentado todo lo que leemos o escuchamos, y cuestionar las fuentes y la información que nos llega. Ande Erçel es una mujer fuerte, talentosa e independiente. Ha demostrado su valía como actriz en numerosas ocasiones, y ha logrado forjar una exitosa carrera por méritos propios. Ha conquistado el corazón de millones de personas con su talento, su carisma y su profesionalismo. No creo, y lo digo sinceramente, que ella dependa de nadie para tomar decisiones sobre su vida profesional. Ella es la dueña de su destino.
Ella tiene el control total sobre su carrera, y está claro que sigue sus propios instintos y ambiciones. En cuanto a Kerr. En Bursin, es un actor con mucho talento, con una gran trayectoria, y con un enorme potencial. Seguramente está enfocado en su propio crecimiento profesional, en seguir cosechando éxitos, y en seguir expandiendo su carrera tanto a nivel nacional como internacional. No creo y tampoco lo creo que esté interesado en manipular, ni en controlar a nadie. Ambos son adultos, son personas maduras y saben cómo manejar sus relaciones personales y profesionales, con respeto, con profesionalismo y con la discreción que exige el mundo del espectáculo. Así que, para resumir, la idea de que Ande está aceptando todo lo que Kerem le pide es, en mi opinión, una afirmación exagerada y basada en especulaciones sin fundamentos sólidos. No hay pruebas concretas que respalden esta afirmación, y es importante ser cautelosos con los rumores y no creer todo lo que se dice. Es fundamental ser críticos con la información, y no dejarnos llevar por la especulación y el sensacionalismo. Entiendo la curiosidad que genera la vida de estas dos estrellas, y es completamente normal que queramos saber más sobre ellos. Queremos conocer los detalles de sus vidas, de sus relaciones, de sus proyectos, de sus anhelos y de sus sueños. Pero debemos recordar que son personas con sentimientos, con emociones, y que merecen respeto. Merecen que su privacidad sea protegida. Es importante no caer en la trampa de los chismes, de la desinformación y de la especulación, y debemos ser cautelosos con todo lo que leemos, escuchamos y vemos en las redes sociales. Finalmente, y antes de concluir este vídeo, me gustaría agregar algo más. En el mundo del espectáculo es común que se inventen historias y que se generen rumores, con el único objetivo de generar controversia y atención mediática. A veces estas historias pueden ser dañinas e incluso perjudiciales para las personas involucradas, para su reputación, para su carrera y para su bienestar emocional. Por eso siempre es importante tomarse todo con pinzas, ser críticos y no dejarse llevar por las emociones. Ahora, para concluir este vídeo, quiero agradecerles a todos por verlo hasta el final. Espero que este análisis les haya resultado interesante, útil y esclarecedor. Hemos explorado la verdad detrás del rumor de que Ande Erçel acepta todo lo que Kerem Bürsin le pide. Hemos analizado las pruebas y hemos visto que en realidad no hay pruebas sólidas que respalden esta afirmación. Recuerden, la vida de las celebridades es compleja, y es fácil dejarse llevar por las especulaciones y los rumores. Lo importante es ser críticos, informarse bien, y no dejarse engañar por los chismes y la desinformación. Y lo más importante de todo, es respetar la privacidad, las decisiones y la individualidad de cada persona, sin importar su fama ni su éxito. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Ande y Kerem mantienen una buena relación profesional? ¿Qué opinan de los rumores que circulan? ¿Creen que hay algo de cierto en ellos? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirnos, quiero recordarles que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, si les pareció interesante y si les sirvió. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares y con todos los fans de Ande y Kerem. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme para todos. Y hasta luego. Gracias por ser parte de esta comunidad.